Bien, bueno, finalmente llegó el tan esperado día, ¿no? Las elecciones del pasado domingo, las PASO, finalmente. Sí, llegaron finalmente y vamos a estar haciendo un análisis muy completo acá de lo que dejaron en una mesa de periodistas, a donde vamos a estar con periodistas de medios gráficos muy importantes de Córdoba. Así es, estará acompañándonos aquí Julián Cañas y Mariano Bergero de La Voz del Interior y Gabriel Silva de La Mañana de Córdoba, justamente para analizar el panorama político que dejan las recientes elecciones. Así que bueno, para dar comienzo a esta mesa de análisis, estamos, bueno, como decíamos, con Julián Cañas, con Gabriel Silva y con Mariano Bergero. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. ¿Cómo están? Bueno, ¿qué análisis podríamos hacer de lo que dejan las recientes elecciones? Me da la sensación, un poco hablando con ustedes en la previa y demás, que es un final abierto para octubre, que hay buenas decisiones que se tomaron en la previa desde los distintos espacios. Me parece que al kirchnerismo lo favoreció ir con un solo candidato y quedó demostrado. El hecho de que Randazzo hubiera llegado a esta instancia podría haber limado algo el porcentaje de votos de Scioli, que a Macri lo fortaleció formar esa especie de alianza o espacio en común con Elisa Carrió y Ernesto Sanz, y gracias a eso llega a los 30 puntos, Macri solo 24. Y yendo al otro lote, digamos, al resto de los candidatos, me parece que hay grandes perdedores, y dentro de ese lote me parece que ha salido fortalecido también la izquierda con el hecho de someterse a la primaria, de ir a la interna, de debatir y de proponer a los candidatos, y que van a llegar fortalecidos a la general de octubre por un hecho muy simple, porque es un nicho por el cual nadie se está peleando, digamos. Todos saben que ese porcentaje de votos de la izquierda se va a mantener de acá a octubre. Ese es un primer análisis que yo realicé. Sí, en realidad aquí en Córdoba se dio el caso en los distintos comandos de campaña. Cada uno tuvo algún motivo para festejar. Un festejo chato, pero festejo al fin, porque digamos, De la Sota quedó al margen de la carrera presidencial, pero logró mantener su hegemonía en Córdoba. El PRO, digamos, en Córdoba no le fue bien, pero a nivel nacional sacaron más o menos los puntos, un 30% que lo deja ahí cerca de ir a una segunda vuelta electoral. El kirchnerismo, que en Córdoba le fue muy mal, a nivel nacional sacó el 38%, lo cual es es un final, como él bien decía, abierto, pero por supuesto el kirchnerismo está más cerca de ganar que Macri. Y bueno, en la izquierda se dio un caso, fue una de las grandes sorpresas, ¿no? Porque Del Caño, por lo menos los pronósticos previos no lo daban como ganador, y es un rostro, un joven, me parece que le va a fortalecer, digamos, ese espacio donde la izquierda siempre se la cuestionó, porque siempre presentaba los mismos candidatos, y Del Caño rompió un poco esa hegemonía, y es un joven que me parece que tiene un buen futuro, digamos, en la política, y sobre todo en una renovación en los espacios de izquierda. Gran revés para los encuestadores, que en muchos casos no lo medían ni siquiera, ¿no? A Nicolás Del Caño, justamente por eso esta sorpresa. Exactamente. Sí, yo respecto del escenario nacional en general, comparto el análisis que hacen mis colegas. Lo que sí me parece que bueno decir es que, digamos, por supuesto que ha quedado un escenario abierto, pero coincidiendo con Julián, obviamente que Daniel Scioli ha quedado, digamos, muy cerca o mucho más cerca que el resto, ¿sí? Yo si fuera Macri estaría mucho más preocupado que Daniel Scioli, y ni que hablar que Massa. Massa está, digamos, hablando de una muy buena performance, pero la verdad que hay que decir que venía derrapando y ha tenido una mejor posición de la que por lo menos los encuestadores le daban. Pero sin embargo está tercero y muy lejos. Y el sciolismo ha quedado a 2 o 3 puntos de un escenario de primera vuelta. Por supuesto que hay que ver el impacto que tienen varias variables, entre otras un muy buen porcentaje de gente que no ha ido a votar el domingo, muchos de ellos en el conurbano bonaerense, donde es una masa de electores importante. Habría que hacer la ponderación de ese faltante de votos, a ver cómo quedarían los números. Bueno, evidentemente eso se va a dirimir el 25 de octubre. Pero digo, el escenario quedó abierto, por supuesto nadie tiene la vaca atada, pero digamos, si yo fuera del kirchnerismo estaría un poquito más contento que el resto de los candidatos, que están, me parece, vendiendo un escenario más favorable del que ellos interiormente saben que han logrado, como un primer análisis. ¿Se logró instalar finalmente la polarización a la que apelaba tanto el kirchnerismo como el espacio del PRO, bueno, más en general el espacio de Cambiemos, o no? No, me parece que no, que la polarización evidentemente no ha quedado, pero el hecho de que haya un tercer jugador, me parece que al sciolismo no termina de complicarlo demasiado, porque si Massa retiene esa misma cantidad de votos, con un poquito
que le muerda, que le coma el kirchnerismo, más algún otro elemento marginal que haya quedado de algún candidato que no va a participar el 25 de octubre por el piso del 1,5%, puede dejarlo en muy buenas perspectivas. Yo creo que hay un escenario, digamos, es cierto lo que decía, el kirchnerismo ha quedado cerca, digamos, más cerca de la victoria, pero también, digamos, está el riesgo de la segunda vuelta electoral. Si vos haces el análisis, el 62%, si sumás a todos los votos opositores, el 62% votó en contra del gobierno. Eso, digamos, en un escenario de balotaje es muy complicado. Es complicado para todos los oficialismos y el ejemplo más claro lo tenemos en la ciudad de Buenos Aires, cuando el macrismo había ganado por 21 puntos y luego terminó en el balotaje, casi pierde, y terminó ganando por 2 o 3 puntos. Es decir, el kirchnerismo está cerca de la primera vuelta, pero de ganar en primera vuelta está más cerca, digamos, convengamos, es el único que puede ganar en primera vuelta. Me parece que Macri no tiene ninguna chance de ganar en primera vuelta, pero también tiene ese riesgo grande que si va a un balotaje se le complicaría muchísimo. Es por ello que hay, digamos, en el kirchnerismo hay esas dos corrientes de análisis, una que estamos muy cerca y la otra que estamos muy lejos, porque si vamos a un balotaje tenemos más chance. Yo creo que en un balotaje tiene más chance Macri que Scioli de ganar, y es por ello que el kirchnerismo yo creo que ahora empieza una campaña nueva, digamos, casi de cero, y van a tratar de ganar en primera vuelta porque saben que corren mucho riesgo en segunda vuelta. Sí, me parece que a 3-4 días de lo que fueron las PASO no hay y no se vio de hecho un escenario de polarización, que lo podremos sí llegar a percibir más adelante, pero por el momento no, y coincido con Julián, me parece que el kirchnerismo es el que más se expondría en una segunda vuelta, lógicamente, por esa gran cantidad de voto opositor. También resta ver hacia dónde van a ir los famosos votos. ¿Qué va a pasar con Córdoba? Que me parece que es el gran debate desde el lunes para acá. ¿Cuánto va a seguir creciendo más o si se va a estancar ahí y finalmente no le va a dar para seguir peleando? ¿Y qué va a pasar con otro tipo de voto? El de Rodríguez A, por ejemplo, que es el voto de un peronismo de derecha, lógicamente no se va a mantener ese porcentaje, se va a ir. ¿Y qué va a pasar con el de Stolbizer también, que es el voto socialista? Vos nombrabas a Stolbizer, justamente. ¿Cómo ven ustedes la performance que hizo el progresismo en estas elecciones? Yo te decía recién de grandes perdedores, me parece que Margarita Stolbizer es una de las grandes perdedoras de estas PASO. La verdad que fue exactamente, el porcentaje que sacó fue mucho menor al que decían las encuestas y el que yo más o menos, digamos, creía que iba a estar arriba del 5, 6, 7%, y en realidad sacó los mismos votos que Elisa Carrió. Me parece. Recordemos que Stolbizer en las pasadas PASO se ubicó tercera, nada más y nada menos que en provincia de Buenos Aires, ¿no? Obteniendo un 11% de los votos. Convengamos que el espacio que en algún momento fundó Hermes Wiener viene de un derrape importante, ¿sí? Yo creo que otro de los grandes perdedores de las PASO es el radicalismo como partido, ¿sí? Como partido centenario. La verdad que estamos viviendo momentos en los cuales estamos viendo cómo ha sido desguazado un partido centenario por criterios de algunos de sus dirigentes de cerrar filas detrás de Macri puntualmente, a lo cual personalmente pienso que Macri ha sido una victoria para él haber involucrado al radicalismo dentro de un espacio que él ya sabía que se iba a concretar su candidatura ahora. Es más, los radicales de Córdoba, hay afiches del intendente con Macri, estuvieron antes de la elección del domingo, y sin embargo ellos decían que su candidato era Sanz, incluso lo recibieron días atrás en la Casa Radical. Toda una contradicción que habla justamente de este momento de mucha... Para los radicales puros, uno habla con gente radicalismo y la verdad que están sintiendo cómo todos los días van perdiendo parte de su identidad. Y no presentan fórmula presidencial, por ejemplo. Y por supuesto. Por primera vez, desde el retorno de la democracia, el radicalismo va sin candidato a la general. Bueno, justamente en relación a eso se expresaba muy críticamente el vicegobernador de Santa Fe planteando esta crisis del radicalismo, ¿no? Una muy mala estrategia electoral planteada. La crisis comenzó, digamos... En realidad Sanz había acordado con Macri, es más, él lo niega, pero en público yo creo que él había acordado ser el vice de Macri. Lo que pasa es que tuvo una fuerte resistencia en la convención radical y armaron esto de decir, bueno, no vamos junto con Macri, pero vamos a una interna con Macri, cosa que estaba cantado que iban a perder, y allí se ha desguazado, digamos, el radicalismo por esa decisión, digamos. Es cierto que el radicalismo tiene una fuerte crisis, digamos, no tiene un referente claro.
digamos, los dos referentes que habían aparecido y que se enfrentaron en la convención fueron justamente dos mendocinos, Sanz y Cobos, y en realidad terminó ganando la posición de Sanz muy ajustadamente, pero está claro que no todo el radicalismo está de acuerdo con esta alianza con el PRO. Y por otro lado, discúlpame, Sanz le fue muy mal en Mendoza, donde es su pago chico, Claro. o sea, ni siquiera pudo, digamos, ganar, exhibir una victoria en el patio de la casa. Es realmente todo un síntoma del Sí, de eso se hablaba también, por ejemplo, se decía que Rodríguez Larreta, por la jefatura de gobierno, había sacado más votos que Macri ahora para la presidencia en Ciudad de Buenos Aires. Claro. Que Scioli había sacado en su provincia menos votos de lo que sacó Cristina en el 2011. O sea, como que en sus propios feudos, como se diría, tampoco han tenido una gran performance. Sí, sí, sí. Sí. Lo que quería decir respecto de las elecciones que se vienen desde el 25 de octubre es que los guarismos que hemos visto el domingo, en realidad el lunes cuando terminó un escrutinio larguísimo, realmente es otro tema para debate, todo el sistema electoral argentino, es el hecho de que esto es el piso, ¿sí? Por lo menos las principales fuerzas seguramente van a crecer, en el caso de Scioli y en el caso de Macri. Habrá que ver qué sucede con Massa. Yo la verdad que ahí tengo mis serias dudas de si Massa va a sacar más votos que lo que sacaron junto a De la Sota el domingo último. Pero sí, esto claramente ha sido un piso y acá hay por supuesto, ver cuánto van a Ese es justamente pescar. uno de los interrogantes del mapa político, ¿no? ¿Qué pasa con los votos de De la Sota? En estos días ya empezó a trascender una supuesta comunicación de Schiaretti con Cristina. Bueno, De la Sota salió a desmentirla, pero ya hay un intento, tanto del gobierno nacional, de quedarse con esos votos de De la Sota. Hasta ahora De la Sota dice que sigue en el espacio de Massa. Sí, descartada esa chance de llamado desde la propia mesa chica del PJ cordobés. El mismo día que surgieron las versiones y que Aníbal Fernández lo dice en la famosa conferencia de prensa que hace todas las mañanas, los operadores y el entorno de la Sota y de Schiaretti estaba preocupado en llamar, en comunicarse para dar de baja ese rumor. Es la gran incógnita. ¿Qué va a pasar con el voto de la Sota? ¿Hacia dónde va a ir el voto de la Sota? ¿Y cuánto va a durar este acuerdo con Massa? Me parece que coincido con lo que decía Mariano recién. Ahí va a estar la gran clave de acá a octubre. Me parece que hasta octubre no va a haber cambios. Me parece que el peronismo de Córdoba con De la Sota activo, como fue hoy, estuvo en Buenos Aires presentando otra denuncia en contra del gobierno nacional. Me parece que De la Sota va a estar muy activo en contra del gobierno nacional. Schiaretti, como sabe que en algún momento va a tener que arreglar con alguien, ya se fue de viaje, es decir que no... Pero me parece que el peronismo de Córdoba va a apostar sobre todo a sus legisladores. Schiaretti, que es el próximo gobernador, necesita tener 2 o 3 legisladores que le respondan. ¿Por qué? Porque el próximo Congreso va a ser muy distinto a este. Quien gane no va a tener la mayoría absoluta como tiene hoy el kirchnerismo, y me parece que a él como gobernador que va a tener que ir a negociar con la nación, ya sea con Scioli o con Macri o con Massa o con quien sea, necesita tener alguna herramienta de cambio, y eso puede ser 2 o 3 bancas en el Congreso, lo pueden ayudar, digamos, en esa negociación. Y además, convengamos que el peronismo de Córdoba, por lo menos en De la Sota, ha sido muy crítico del gobierno. Yo no lo veo hoy, dentro de 15 días o un mes, a De la Sota haciendo campaña por Scioli. Me parece absolutamente imposible. Yo creo que de acá hasta octubre en Córdoba lo vamos a ver al peronismo encolumnado con Massa, con un De la Sota muy activo y con un Schiaretti dejándola pasar, digamos, pero el peronismo va a seguir con Massa. En octubre, si hay segunda vuelta, ahí hay que barajar y dar de nuevo. Ahí peronistas son todos, Hay ¿no? que ver si se mantiene fiel el voto peronista. Si Sí, por eso, además, eso es otra cosa. Si bien De la Sota tiene un buen poder en la provincia, tampoco es que maneja el 80% del electorado, ni nada de eso. No es el dueño de los votos. No es el dueño de los votos. El voto en Córdoba ya ha estado demostrado que es el peronismo, y en Córdoba en general es antikirchnerista. Es la provincia donde... digamos, más antikirchnerista seguro del país, y no lo veo a De la Sota ni a Schiaretti jugando por el kirchnerismo por esa razón. Perdón, para agregar algo, y coincidiendo con lo que decía Julián y trayéndolo lo que dijo Mariano antes, me da la sensación que si el de los sotismos se mantiene con su lista de acá a octubre, como también creo que va a pasar, lo pone en una posición muy cómoda al kirchnerismo o al sciolismo, porque se termina partiendo el mismo voto opositor. Me da la sensación que al kirchnerismo le conviene que Massa siga en carrera, porque se va a terminar partiendo el mismo voto. Massa en carrera implica que la lista cordobesa de una se mantenga de acá a octubre. Y en el análisis, discúlpame Julián, me gustaría sumar a cuál va a ser el rol que va a tener la presidenta.
digamos, en lo que resta de la campaña, cuando comience la campaña bien para el 25 de octubre, porque la hemos visto ahora con un rol distante. Por supuesto, ha utilizado algunas cadenas nacionales donde ha sido criticada por hacer campaña en ese espacio, pero me da la sensación que Cristina, digamos, teniendo tan cerca la posibilidad de poder ganar y retener el kirchnerismo en primera vuelta, me parece que posiblemente tenga una participación mucho más activa en la campaña, y Cristina sí ha demostrado que es un tanque, digamos, político, no a diferencia de Scioli, que por supuesto su capacidad y sus características políticas son muy diferentes. Incluso en el mismo kirchnerismo, vos cuando estás con algún kirchnerista y termina de ver un discurso de Scioli, se quedan con gusto a poco, ¿no? Están siempre todo el tiempo añorando que sea Cristina la que dé esos discursos. Por eso me parece que va a ser fundamental de qué manera se va a parar el kirchnerismo puro de cara a octubre. Justamente en relación a lo que vos decís, si uno mira el panorama político más de conjunto, lo expresaron estas elecciones, pero lo viene expresando todo el año, lo que vemos es un escenario más corrido a la derecha, ¿no? O sea, de hecho vemos los tres presidenciables primero, Macri, Scioli y Massa, los tres tienen un perfil más neoliberal, ¿no? ¿Ustedes qué análisis hacen de que esta sea la herencia, después de 12 años, de esta retórica de recuperación de la política del kirchnerismo? Eso hemos tenido algunas discusiones con algunos militantes, digamos, kirchneristas, y yo digo, digamos, lo más concreto es esa, que, digamos, si el kirchnerismo tuviera lo que ellos dicen, hoy ganaría la elección, o tendrían un candidato propio, porque convengamos que hasta los propios kirchneristas dicen que Scioli es un hombre, un aliado, pero no lo ven como un dirigente del riñón del kirchnerismo, está claro eso. Y esa es una cuestión que me parece que deberían ser autocrítica el kirchnerismo, porque no tuvieron un candidato propio de su proyecto, y además se tienen, digamos, que comer el sapo de respaldar a Scioli, que es un hombre que está, digamos, todos conocemos su trayectoria, está más cerca de la derecha que de la izquierda. Entonces me parece que esa es una de las autocríticas que debería hacerse el kirchnerismo, de no haber podido, luego de 12 años, con el poder casi absoluto, tener un hombre de su riñón, porque por ejemplo Zanini, que es un hombre de su riñón, en realidad se lo pusieron a Scioli como vice, pero está claro que no era un dirigente para encabezar una lista, más allá de que internamente es un hombre muy respetado dentro del propio kirchnerismo. Yo creo que en esto de izquierdas y derechas, me parece, y el análisis que hago es que los tres principales tienen los economistas guardados bajo la cama. Te pongo un ejemplo, sale Melconian a hablar, Melconian vinculado a Macri lógicamente, sale Melconian a hablar o a decir algo y tiene que salir Macri a responder. Sale Miguel Bain, economista de Scioli, a decir que va a haber devaluación, que es un terreno insostenible en el que se está viviendo, y tiene que salir Scioli a hacer lo propio. O le pone un archivo arredrado de economista vinculado a Massa y también pasa lo mismo. Me parece que coincido con que son tres candidatos más vinculados a la derecha y que los planes económicos van a tener que ver mucho más con eso que con el progresismo mentado por algunos. Bueno, justamente esa fue la gran ausencia que hubo en esta campaña electoral, ¿no? Justamente lo que vos planteás, nadie dijo qué plan económico va a tener, ronda la devaluación, pero nadie lo dice abiertamente. ¿Se viene una perspectiva de ajuste para ustedes? Sí, yo creo que claramente, digamos, aparte con la legitimidad del voto, me parece que van a hacer cirugía. Habrá que ver si es mayor, si es mediana, si es menor. A ver, por lo que recién comentaba Gabriel, los economistas, el perfil de economista que tienen los principales candidatos, la verdad que da la sensación de que va a ser una cirugía por lo menos mediana. Por supuesto que no creo que en el caso de que si el kirchnerismo llegue a ganar a través de Scioli le permita hacer demasiado, ¿sí? Quizás conservar lo que está, acomodar algunas variables económicas que sigan fortaleciendo, como ellos dicen, el consumo interno, pero obviamente estamos hablando con un nivel de inflación del 25-30% y con un tipo de cambio que, según los exportadores y algunos industriales, no es beneficioso. Bueno, eso en algún momento llega a todo, les llega la soga al cuello. Entonces habrá que ver cómo termina afinando y quién va a ser finalmente el ministro de Economía de un eventual gobierno kirchnerista. Todo también o que Scioli pague el costo político o económico, o político / económico, que no pagaría un kirchnerista puro de riñón. Sí, quizás a lo mejor, viéndolo ganador a Scioli, el ajuste lo termina haciendo antes y le limpian ese camino y le dejan el trabajo hecho. La otra vía, que incluso lo dicen abiertamente, lo dice Scioli abiertamente, es el endeudamiento externo.
y Macri también lo ha dicho, es decir, ellos creen que son más confiables para el establishment económico internacional que el kirchnerismo y que cualquiera de los dos que asuma se le va a abrir los mercados, digamos los mercados financieros, no los mercados, y con endeudamiento piensan, digamos, que el ajuste no se... Está claro que ellos creen que tienen que hacer un ajuste, pero con endeudamiento ese ajuste sería más leve, pero digamos ninguno de los dos caminos que nos espera son buenos, ya sea endeudamiento o ajuste, me parece que son las perspectivas de estos dos candidatos que son en estos momentos los más encumbrados. De hecho, en la provincia, hablando de endeudamiento, hemos tenido una campaña provincial que desembocó en los comicios del 5 de julio, donde el gobernador electo habló de un plan de obras de 2.500 millones de dólares, de los cuales, según él ha dicho, y no mostró ningún papel para ratificarlo ni certificarlo, tenían 1.700 millones ya aprobados de la banca internacional. Eso es más endeudamiento, ni más ni menos. Bueno, pero todos dicen lo mismo. Miguel Bain también dijo que hay que endeudarse, que hay que bajar la inflación, seguramente a coste de menos consumo interno. Así que con matices yo creo que el ajuste es lo que se viene en cualquiera de los candidatos que gane, ¿no? Absolutamente. Eso me parece que no hay, digamos... Es cierto que además el gobierno, digamos, haciendo un análisis, yo no soy economista, pero las cuentas no las han cerrado y no le están cerrando, y en un año electoral, por supuesto, no van a hacer ajustes. Es más, yo creo que en los próximos 2 meses van a seguir abriendo la caja, y eso en economía en algún momento alguien va a tener que hacer algo, y digamos, me parece que como bien decía él, los dos equipos económicos que rodean a los dos principales candidatos apuestan al endeudamiento y al ajuste. Alguien va a tener que pagar la factura. El problema van a ser los es que trabajadores. ya sabemos quiénes son las que la van a pagar. ¿Creen que hay fin de ciclo? Se discutió mucho en torno a la idea de fin de ciclo con relación al kirchnerismo, que en ese post-2001 hablaba de transversalidad, recuperación de la política, y que ahora, bueno, lo vemos acostado en el PJ, con Scioli. Sí, ¿Creen que hay fin de ciclo o no? Yo no hablaría de fin de ciclo en el caso de que, digamos, el kirchnerismo continúe en el gobierno con la variable Scioli. Sí me parece que va a haber cambios por supuesto, Scioli tiene otros modos que son muy diferentes a los del kirchnerismo, pero si las listas en provincia de Buenos Aires y las listas en la mayoría de los distritos importantes la han conformado los kirchneristas y tienen preponderancia del kirchnerismo, bueno, evidentemente eso lo vamos a ver y se va a reflejar. Si Scioli llega a ser presidente, va a ser un presidente con ciertos grados de condicionamiento. Habrá que ver qué termina sucediendo. Hay algunos que dicen que Scioli va a romper luego de ganar la elección y ser legitimado con el voto de la gente, y hay otros que le señalan la virtud de ser prácticamente una persona que le puede estar clavando un puñal en la espalda y jamás hace un ademán de que esté sufriendo el dolor. La verdad que, digamos, si uno recorre los últimos años, el kirchnerismo le ha dado duro y parejo a Scioli, sin embargo, ahí está, Scioli, y es más, Scioli lo dice en cada una de las entrevistas que le hacen. Aquí estoy, con la esperanza, con la... Es de amianto, te dice el entorno de Scioli. Pero no hay una sciolización del kirchnerismo, no hay un giro en su perfil político. Inevitablemente no queda otra para sostener el poder. O respaldás al único candidato que pusiste en las PASO, o se termina el fin de ciclo. Yo creo que coincido con lo que decía Mariano un poco. No sé si fin de ciclo, sí que se termina una etapa, sí que va a haber otro apellido en Casa Rosada y lógicamente habrá otro manual. Sí, yo creo que la pregunta más puntual sería, ¿cuál es el futuro del kirchnerismo que le ven luego si gana Scioli, por ejemplo? ¿Cuál es el futuro del kirchnerismo? Digamos, uno de los problemas, una de las virtudes, tiene una virtud y un problema. O sea, Cristina Fernández, después de la muerte de Néstor Kirchner, quedó como una referente importante y ahora se va a ir del poder. Aparentemente faltan 2 meses, pero hoy tiene una imagen mucho mejor de la que pronosticaban incluso hasta los opositores. Y mientras los partidos en la política en Argentina es muy personalista, mientras vos tengas un líder, tenés vida. Habrá que ver cuál es la decisión que toma Cristina Fernández, si ella decide retirarse de la política o seguir en política, y me parece que mientras tenga una referente como Cristina Fernández, una referente fuerte, el kirchnerismo va a tener vida. Después dependerá de la relación que tenga con Scioli. A mí me parece que la relación con Scioli va a ser bastante parecida a la que han tenido hasta ahora en estos 8 años, él como gobernador de Buenos Aires y el gobierno, es decir, de tensión permanente, digamos,
tensiones fuertes en algún momento, pero siempre han terminado arreglando. De todas formas, me parece que Scioli, para cubrirse un poco, que va a tener minoría en el Congreso y demás, ya se está recostando sobre los gobernadores peronistas, y ese me parece que va a ser su... y además Scioli va a tener la posibilidad, que en política es muy fuerte, de una reelección. Es decir, si a él le va más o menos bien en el gobierno, y si es presidente y tiene 8 años por delante, es complicado para el kirchnerismo, digamos, más allá de que va a tener afuera del poder a Cristina Fernández, aparentemente con una alta imagen yéndose del gobierno, ¿no? Sí, yo a Cristina la verdad que no la veo como aquella vez dijeron en un café literario, dijo Kirchner que se iba a un café literario. Yo la veo con una conectividad, por supuesto se tomará más relajada después de 12 años intensos. Fíjense lo que está sucediendo en Brasil con Lula. Ha sido Lula el que está saliendo en estos días a respaldar a Dilma Rousseff, que está pasando momentos complicados porque la economía no termina de engranar, es más, está retrocediendo. Y con problemas de gabinete. Y con casos de corrupción, por supuesto, y muchos problemas internos. Pero bueno, termina siendo la figura de Lula da Silva la que la está saliendo al rescate. Incluso fue el mismo Lula el que tuvo que sumarse en los últimos tramos de la campaña para lograr que continuar otros 4 años en el poder. Me parece que Cristina Kirchner no va a dilapidar todo lo que ha construido. Es una política que, aparte uno la ve cuando habla en cadena nacional, lo que sea, es una política que busca trascender. O sea, no creo que Cristina cierre su etapa política porque no tenga la posibilidad de una reelección. Me parece que el kirchnerismo duro y puro va a apostar el 2019. Hablaban recién de la perspectiva de ajuste que se viene post-octubre y si hay un sector político que se caracterizó por denunciar eso, justamente la izquierda, ¿no? ¿Qué análisis pueden hacer del crecimiento sostenido que ya viene demostrando el Frente de Izquierda? Bueno, yo hablaba con... hablaba con Nicolás del Caño hace muy poco cuando estuvo haciendo la gira de campaña acá y uno le preguntaba lógicamente el objetivo por lo difícil que son las PASO, por lo difícil al margen de la precandidatura o candidatura ya consolidada a Casa Rosada, cuál era el objetivo. Y él me decía que concretar una buena base de poder en el Congreso, teniendo en cuenta lo que dice Julián con la minoría legislativa con la cual va a gobernar quien tome el mando a partir del 10 de diciembre, me parece que va a ser clave el rol de la izquierda en ese tipo de nichos, en ambas cámaras, en el Congreso, y tratar de fortalecer, sobre todo desde las bases, una buena cantidad de poder, digamos, para tratar de ser y seguir siendo los opositores, lógicamente. A mí me parece que tiene la perspectiva, como recién decía, en la Argentina, digamos, somos muy personalistas a la hora de votar, y Nicolás del Caño me parece que es una cara nueva, tiene un buen discurso, puede en esta elección ahora de octubre captar muchos votos de Stolbizer, de votos de centro-izquierda. Me parece que le va a hacer muy bien a la izquierda la irrupción de un dirigente joven y una cara nueva, porque todos le reconocemos, Altamira, su coherencia, su honestidad, pero ya era repetitivo, y me parece que esta sorpresa del triunfo del Caño, yo la verdad pensaba que iba a ganar Altamira, le da a la izquierda por eso, porque te digo, me parece que es un buen candidato, es una cara nueva, con un buen discurso, y me parece que puede ser atractivo para un sector del electorado. Sí, yo coincido y me quería volver un poquito al ámbito provincial. Bueno, obviamente el crecimiento de la izquierda es sostenido, digamos. Ha sido claro, ustedes lo saben, y aparte es un logro muy importante de pasar de una banca a 3 bancas. O sea, ya estamos hablando de una representatividad muy importante, que si uno la compara con el resto de las fuerzas, incluso en la actual conformación de la unicameral aquí en Córdoba, excepto el kirchnerismo, que tiene un bloque de 4 personas, el resto son bloques de una sola persona. Ahora, a partir del 10 de diciembre, el Frente de Izquierda y los Trabajadores va a tener una representatividad de 3, y además cada una de las facciones que integran el bloque, el Frente, van a tener además una representatividad. Me parece que eso es muy importante y que habla de un trabajo a conciencia y la renovación que significa la postulación de Nicolás del Caño, el triunfo en la interna, me parece que también tiene que ver con eso. Y obviamente va a empezar a desencadenar, como sucede en cualquier agrupación política, conflictos internos y movimientos que entiendo que deben ser digamos, si el Frente de Izquierda
es inteligente, debería utilizarlos para mejorar y para ir por más, digamos. Y más allá de la cuestión de las bancas y de los puestos parlamentarios, ¿le adjudican capacidad de impugnación social a la izquierda, digo, teniendo en cuenta el Yo creo escenario la que se izquierda viene? tiene que romper un molde de ser el receptor del voto bronca. Y comenzar a ser una opción, digamos, de poder, digamos, de que, y me parece que en eso puede ayudar mucho un hombre como Del Caño. Ser una opción de poder en el sentido de que aquí en Córdoba es cierto que la izquierda creció en la última elección, pero si hacemos un análisis del electorado eran juecistas que estaban enojados por Juez, que se fue con Macri, kirchneristas que no lo aceptaban a Castelo. Me parece que el desafío Y de también acá... mucho voto en los barrios populares, Sí, ¿no? sí. De trabajadores. Comenzar, digamos, a hacer que la izquierda no sea el receptor de un voto bronca, sino un voto convencido de que es una opción de poder. Eso me parece que es el gran desafío y me parece que Del Caño puede ayudar a eso. ¿Algo más? Bueno, les agradecemos mucho entonces por este interesante Muchas gracias análisis. por venir al programa, al piso, a Gracias a debatir y ustedes. discutir. Gracias a Gracias ustedes. por la invitación. Estamos.